Venezuela, el régimen narcodictatorial de Maduro. Un análisis de las elecciones del 28 de julio de 2024. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar y este es mi podcast Píldoras del Saber. Con gran decepción, amanecieron el día de hoy, 29 de julio, millones de venezolanos y millones de personas en el mundo que anhelamos la libertad de Venezuela y el fin del régimen dictatorial socialista de Nicolás Maduro. Justamente por lo anterior, en esta ocasión hacemos un análisis sobre lo ocurrido el día de ayer en las elecciones presidenciales en Venezuela. Sus resultados, que a ciencia cierta aún no se conocen, pero que ya han determinado el continuismo del régimen. Pero además, trataremos de dar respuesta a dos interrogantes. ¿Cómo llegó Venezuela a esta dictadura? ¿Y cómo podrá salir de ella? Además de estos interrogantes, también los analizaremos, teniendo en cuenta la situación actual del gobierno de izquierda de Gustavo Petro en Colombia. En Latinoamérica, y sobre todo en los países que pertenecieron al virreinato de la Nueva Granada, se reconoce a Simón Bolívar como el héroe libertador del yugo español, pues fue él quien recogió el descontento de los diferentes territorios colonizados por España en Sudamérica, siendo estos actualmente las repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá, Bolivia, Venezuela y Perú. Por medio de un discurso nacionalista y patriótico, logró convocar un ejército que libraría las batallas contra el ejército español, lo que contribuiría significativamente a la independencia de estos territorios. Reconocido Simón Bolívar por estos acontecimientos como el libertador, héroe nacional y fundador de la nación, ha llegado a ser inmortalizado por sus principios de independencia, unidad nacional y justicia social. Bajo estos principios que identifican a Bolívar, se identificaría también Hugo Chávez Frías, quien para 1992 era un teniente coronel muy destacado de las Fuerzas Armadas de Venezuela, pero con una gran ideología guevarista, es decir, de guerrillas revolucionarias. Chávez iniciaría rebeliones contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, incluyendo golpes de Estado, acciones estas que resultaron fallidas. No obstante, esto le ayudó a ganar la popularidad que necesitaba para que luego, en 1998, Chávez presentara su candidatura para participar de las elecciones presidenciales, en las cuales obtendría una victoria aplastante contra su opositor. Lo que veremos a continuación es de gran importancia. Les contaré cómo llegó Chávez al poder, pero además verán grandes similitudes con el actuar del presidente Petro en Colombia, como si de un libreto se tratara. Chávez, con poco bagaje en política y pese a que nunca había participado en otras elecciones, se consagró presidente de Venezuela. De manera muy audaz, creó relaciones políticas con un gran número de pequeños partidos políticos de izquierda, logrando que toda la izquierda nacional se presentara a las urnas bajo un mismo bloque. Bajo el polo patriótico se unieron el movimiento al socialismo más, Patria para Todos PPT, el Partido Comunista de Venezuela PCV y el Movimiento Electoral del Pueblo MEP. Algo muy similar a lo que hizo Gustavo Petro en Colombia, quien unió la izquierda en elecciones bajo el denominado Pacto Histórico, juntando partidos pequeños y medianos en una sola representación y bajo una sola cabeza. Posteriormente, Chávez se apoderó de un discurso clasista en el que decía textualmente: donde no hay trabajo, donde no hay desarrollo, donde no hay tierra para los campesinos, donde no hay recursos para el pueblo. Pero si hay recursos para los poderosos, que cada vez son más ricos, y que siguen llevando y robando el oro, el petróleo y el tesoro nacional. Eso no puede ser democracia. Eso es la negación de la democracia. Así fue el discurso del comandante Hugo Chávez en el estado de Cojedes en 1998, abanderándose de ser un hombre del pueblo y para el pueblo, del mismo corte clasista que ha caracterizado los discursos de Gustavo Petro. Chávez se posesionó un 2 de febrero de 1999,
haciendo su primera juramentación como presidente en la que textualmente dijo, abro comillas, juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Cierro comillas. A los pocos meses, Chávez convoca una asamblea constituyente y para el 15 de diciembre de 1999 logró ser aprobada la misma con un 71.78% de votos populares a favor. En la nueva constitución logró cambiar hasta el nombre del país, que pasó a llamarse República Bolivariana de Venezuela. Extendió el mandato presidencial a 6 años y se añade la posibilidad de reelección. Sustituyó el cuerpo bicameral por una única asamblea constituyente con los mismos poderes, eliminando la figura del Senado y a sus senadores electos. El Poder Judicial, encabezado por el Tribunal Judicial Supremo, sería elegido tras previo filtro gubernamental. El gobierno sería quien diera la veracidad, oportunidad e imparcialidad de los medios de comunicación, censurando a quienes no cumplieran sus requisitos. Cambió el organismo electoral, sustituyéndolo por uno totalmente nuevo y diferente. Además, en sus siguientes años de gobierno, los decretos expedidos por él mismo comenzaron a obviar o ignorar el debate político parlamentario. Como quien dice, tal cual como vimos en Colombia, jurar al presidente Petro sobre tablas de mármol, que jamás convocaría una constituyente, y hoy maximiza sus esfuerzos porque ésta se lleve a cabo. ¿Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia? Diría que no. Solo faltó hacer una revisión histórica para darnos cuenta que Gustavo Petro solo sigue un guión ya trazado por un dictador como lo fue Hugo Chávez Frías. Dijo en su momento, Chávez Frías, abro comillas, llegué aquí para quedarme. No habrá poder, no habrá campaña mediática posible o alguna que a mí me logre arrancar del alma de ustedes, porque en verdad ya no soy ni siquiera yo mismo, ya no me pertenezco a mí, yo soy de ustedes hoy y para siempre. Cierro comillas. Estas palabras pronunciadas por el exmandatario lograron ser cumplidas, pues pudo estar en el poder más de 14 años hasta que perdió la batalla contra el cáncer. Su muerte fue anunciada por el entonces vicepresidente Nicolás Maduro, un 5 de marzo de 2013, por cadena de televisión nacional. Sin embargo, ya Hugo Chávez había dejado instrucciones de que si algo pasaba, quien sucedía era Nicolás Maduro, como si de una dinastía se tratara. Este ya había estado como presidente encargado durante la enfermedad de Chávez y 3 días después asume como presidente, mientras se realizaban elecciones ese mismo año, en las cuales se anunciaría a Maduro como ganador. Maduro fue un hombre fiel a Chávez. Desde sus inicios fue constituyente, diputado, canciller y finalmente vicepresidente. Chávez lo preparó, lo eligió, sostiene la historiadora Margarita López Maya. El gobierno de Maduro ha sido uno de los peores en la historia de Latinoamérica. No solo heredó el régimen dictatorial de Chávez, sino que llevó al país a los peores índices de migración, refugiados, desempleo, bajos salarios, entre otros. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, informa que son unos 7.7 millones de venezolanos viviendo fuera de su país, de los cuales 6.5 millones están en América Latina y el Caribe. De estos, casi 3 millones de venezolanos están en Colombia. Cifras que han superado otras crisis migratorias de países que han estado en guerra los últimos años, como son Siria, con 5 millones de migrantes, y Ucrania, con unos 6.5 millones. La inflación para el mes de mayo de 2024 fue de 59.2%, un índice que no se veía desde el año 2014
en el vecino país. Se trata del cuarto país con mayor inflación en el mundo. El salario mínimo de los venezolanos es de $3.5, el más bajo en la región, y que equivaldría a unos 15.000 pesos colombianos. El 82% de los hogares de Venezuela viven en la pobreza y el 53% en la pobreza extrema, dejando en desnutrición a gran cantidad de la población, niños, ancianos, mujeres, estudiantes, todos ellos sin seguridad alimentaria, según la ONU. A esto se suman otras problemáticas, como la caída de la producción petrolera, el desabastecimiento de insumos para hospitales, cientos de presos políticos y miles de casos de torturas denunciados. Venezuela es el primer país de América Latina investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, según la ONG Foro Penal. Hasta mediados de julio, habían en Venezuela 301 presos políticos, incluyendo 93 que no han sido condenados, pero que llevan más de 3 años sometidos a prisión preventiva. Y ante esta situación tan crítica, cabe preguntarse, ¿cómo se sostiene el país? ¿Cómo se sostiene el Estado y el pago a funcionarios? ¿Cómo los mandatarios continúan con lujos mientras el pueblo muere de hambre? Pues para muchos es sorpresa que el día de ayer, 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunciara como ganador de los comicios al mandatario que ha llevado a la miseria a este país, Nicolás Maduro, quien lleva 11 años en el poder y seguirá gobernando presuntamente hasta el año 2031. Unas elecciones esperadas por millones de venezolanos alrededor del mundo. De los casi 8 millones de migrantes, menos del 1% pudieron votar. Lo contemplado fueron 69.000 personas habilitadas. Sin embargo, a muchas de ellas no se les permitió siquiera su derecho al voto. Muchos de ellos, habilitados o no, esperaron a las afueras de las embajadas en los países donde se encontraban. Otros en lugares emblemáticos se reunieron para cantar el himno nacional y con fe esperaban que su país fuera libertado del régimen. Ante las irregularidades denunciadas por la oposición, esto es, por la líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González, los testigos electorales y ciudadanos esperaron fuera de los puestos de votación, pretendiendo que les entregaran las actas de los conteos de votos y estos fueran anunciados de inmediato a la misma, allí en cada puesto de control. Diferente a como lo hacemos en Colombia, donde se anuncian los resultados por mesa, por el acta que conocemos como E14, y asimismo, mesa por mesa en tiempo real es cargada la información en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por parte de personas naturales, esto es, los jurados de votación, con veeduría de testigos de los partidos. En Venezuela, son funcionarios del Consejo Nacional Electoral quienes pasan la información a la misma entidad y ésta solo muestra los porcentajes de los resultados sin la posibilidad de corroborar los mismos. La página web del Consejo Nacional Electoral venezolano sospechosamente se cayó y el gobierno, hasta el momento, no ha demostrado la veracidad de la información por medio de actas o del conteo de voto con el acompañamiento de la oposición. La líder opositora María Corina Machado anunció a Edmundo González como ganador democráticamente de la elección popular, pues ella asegura que en las actas que pudieron ser entregadas a los testigos de oposición, la diferencia era de gran magnitud y que Edmundo ganaba de manera aplastante en votación a Nicolás Maduro. Aseguran además que hay unos 5 millones de votos que desaparecieron. A varios puestos de votación, en horas de la madrugada, llegaron en motos hombres encapuchados, armados y apuntando a las personas que allí se encontraban, amedrantándolas porque ellos seguían allí,
exigiendo el conteo de votos. En otros lugares fue la Guardia Venezolana la que irrumpió en los puestos de votación. Fraude es lo que la población venezolana ha denunciado desde que se anunciaron los supuestos resultados de votación. Hoy han salido a las calles a protestar masivamente en contra de los resultados, enfrentándose a civiles armados que defienden el gobierno y a las Fuerzas Armadas que siguen arrodilladas al mismo. Miles de venezolanos hoy se toman las calles, aeropuertos, lugares públicos. Su desesperación sobrepasa el miedo de arriesgar la vida. Para ellos, esta es su única oportunidad de derrocar el hambre que ha producido la dictadura. Para muchos, se repite un escenario de miedo y angustia, como en las protestas del 2015, donde murieron jóvenes que se defendían con palos y se cubrían con escudos antidisturbios improvisados. Vuelven a surgir miedos, como un corte nacional a Internet para que no puedan comunicarse y difundir su levantamiento contra Maduro. Países como Perú, Panamá, Salvador, Argentina, Paraguay, Ecuador, Guatemala, Uruguay, Portugal, España e Italia, entre otros, no reconocen las elecciones en Venezuela. Colombia, por su parte, a través de la Cancillería, tibiamente ha pedido el conteo voto a voto, con acompañamiento internacional para asegurar la legitimidad de los resultados. Por su parte, el presidente Gustavo Petro guarda silencio. No se ha pronunciado sobre los reclamos hacia los comicios y calla ante las protestas. Al parecer, solo le interesa visibilizar las protestas contra la derecha y las que él pueda instrumentalizar a su favor. Su silencio lo hará también responsable de las víctimas que hoy quedan de dichas protestas contra la dictadura de su amigo Maduro. Respondiendo a las preguntas anteriores sobre cómo se sostiene este gobierno y qué hay detrás de esta dictadura para que se mantenga, les comparto un informe del Centro para una Sociedad Libre y Segura, un centro de estudios sobre seguridad nacional y lucha contra las amenazas transregionales en el hemisferio occidental. En él se explica cómo Venezuela no solo ha sido un corredor para el paso de la droga y su distribución, sino que ha sido partícipe de este negocio. El informe lo pueden encontrar en su buscador de preferencia como The Bolivarian Revolution Drug Network. Algunos de los datos del informe revelan que en 2010 las redes de drogas venezolanas habían exportado 10 toneladas de cocaína al mes a los Estados Unidos, mientras que en 2022 Venezuela es responsable de distribuir cerca de 400 a 450 toneladas métricas de cocaína al mercado mundial, siendo este el 25% del mercado total en el mundo en la actualidad. El informe detalla cómo el régimen de Venezuela está relacionado estrechamente con el cartel de los soles, el cartel de droga venezolano encargado de recibir y distribuir de forma colaborativa con los grupos guerrilleros de las disidencias de las FARC y del ELN en Colombia. Según el mismo informe, negocian la provisión de seguridad fuertemente armada para proteger los cargamentos de cocaína, la cual ha sido previamente incautada para ser vendida a narcotraficantes a cambio de millones de dólares. Cocaína que llega al cartel de México para pasarla por Texas y distribuir en Estados Unidos. Además, están los grupos del Líbano como Hezbollah y Siria con el régimen de Bashar al-Assad y con las fuerzas revolucionarias islámicas quienes financian y participan en esta red junto con el Cartel del Sol y el régimen de Nicolás Maduro. Estaríamos hablando de una red criminal, narcotraficante, que opera con actores nacionales, internacionales, legales e ilegales. Según la administradora de la DEA, Annie Milgram, los carteles mexicanos están actuando con traición calculada y deliberada para llevar fentanilo
a los Estados Unidos y lograr que la gente lo compre a través de pastillas falsas, ocultándose en otras drogas y cualquier medio que puedan tomar para generar adicción y ganar dinero. El pueblo venezolano cuenta con un gran respaldo internacional en el que esperamos puedan salir pronto de esta dictadura. De lo contrario, Colombia y los países latinoamericanos y caribeños debemos estar listos para otro gran éxodo de venezolanos, huyendo del régimen para buscar oportunidades, dejando en vilo a los mandatarios sobre un posible aumento de la crisis migratoria. Mientras tanto, debemos seguir atentos, visualizando todo lo que pase en el país vecino y compartiendo y reproduciendo la información para que se conozca a nivel internacional todas, pero todas las arbitrariedades del régimen. Por lo demás, y desde la distancia, ponemos al pueblo venezolano en nuestras oraciones y le pedimos al pueblo colombiano que no sea indiferente frente a dicha cruda realidad, la cual se puede repetir en nuestro país si le permitimos al presidente Petro coger ventaja con sus creativas reformas y pretendidas constituyentes, que fue así como comenzó esta pesadilla en Venezuela. Gracias. Muchas gracias por haberme escuchado una vez más en su podcast Píldoras del Saber. Los espero el próximo lunes a las 7 p.m. en un nuevo episodio. Hasta pronto.